Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 4. Y si ya lo tienen, voy a invitarles a que se pongan de pie y vamos a leer juntos alternadamente, como siempre lo hacemos, del 1 al 4. Y ponga atención lo que vamos a estar leyendo, hermanos. La Biblia dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias por permitirnos estar en esta tarde en la iglesia. Pido que como padres de familia que estamos aquí, como personas adultas, nos perdone nuestros pecados. Y Señor, ahora le pido que bendiga la predicación con los jóvenes, las enseñanzas con los niños. A mí deme de su gracia y ayúdeme a compartir esta verdad con mis hermanos. Lléneme de su Santo Espíritu, por favor. Y Padre, que este mensaje pueda rescatar el futuro de niños, de niñas, de padres de familia que están aquí, de adolescentes y aún de jóvenes. Y como siempre le pido que me ayude a hacer una bendición a mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. En esta noche, hermanos, voy a explicar por qué hay hijos que no cambian. Y aparte de que hay hijos en la familia que no cambian, ¿por qué hay hijos que viven con rencores, están enojados y, como dice la Biblia, están airados contra los mismos padres? La mayoría de padres, y hablo incluso, hermanos, la mayoría de padres cristianos cometen este mismo error del cual voy a estar hablando. La mayoría. Cuando los padres vienen a la iglesia y escuchan enseñanzas de la familia, predicación acerca de educar bien a los hijos, el enfoque pareciera, y la solución a tener buenos hijos, el enfoque es en darles un castigo físico a los hijos. Pero el castigo físico, hermanos, es más, antes del castigo físico, hay otras cosas que vamos a ver en la Biblia que se deben de hacer con los hijos. Pero la mayoría de padres cristianos hoy en día están poniendo en primer lugar el castigo físico en la vida de sus hijos y incluso no comparten con sus hijos lo que la Biblia nos enseña. Voy a dar una serie de puntos, tal vez son 8 puntos que quiero que usted ponga atención en esta noche tarde. En primer lugar, quiero decirles esto, hermanos, que los hijos que tenemos, los hijos que Dios nos ha dado, sí pueden y deben de entender. No es algo imposible. Los hijos pueden entendernos, los hijos pueden obedecernos. Como se ha dicho antes, en el pasado, los padres, y ahora en este tiempo presente también, hermanos, los hijos que Dios nos ha dado, entienda esto, no son animales, para que no entiendan. Ahora, ciertamente, vemos en la Biblia la rebeldía de Israel, vemos la rebeldía de cristianos, vemos la rebeldía de hijos, pero eso no significa que no tengamos que entender. Eso no significa que no tengamos la facultad de obedecer y de hacer las cosas
que debemos de hacer. Somos seres humanos intelectuales con la capacidad de poder entender y responder a las cosas que nosotros tenemos que hacer. Somos seres humanos. Pastor, pero alguien dirá, pastor, pero si usted conociera quién es mi niña, si conociera quién es mi hijo, ellos no entienden ni a azotes, pastor, ni a golpes. Los he agarrado hasta de los pelos y los he sacado a patadas de la casa y los he dejado amarrados, les he dado cachetadas y con el cable y ni aún así entienden. Y si hay hijos así, hermanos. Pero es que realmente no están capacitados para obedecer. Dios nos creó sin la capacidad, sin la facultad de poder entender. No, hermanos, Dios nos creó con esas facultades. ¿Cómo se explica a usted entonces, hermanos, que hay animales que son educados por el hombre? ¿Y sabe cuál es el resultado? Que entienden los animales. Animales como el caballo, animales como el perro, animales como el perico, animales como el delfín, son animales. Y está comprobado a nivel mundial que un ser humano los toma, pasa tiempo con ellos, los educa, les enseña una serie de cosas y los animales llegan al punto, pudiera decir, de ser graduados para entender animales. Prueba de ello, los perros policías que son de tanta ayuda a la policía en todas partes del mundo. Perros capacitados, perros entrenados, perros educados para obedecer y hacer trabajos que muchas veces ni el hombre puede hacer. Perros. Pericos. Delfines. Caballos adiestrados, preparados, educados, disciplinados para obedecer. Entonces, si los caballos, si los perros, pericos, delfines pueden obedecer, ¿cuánto más nuestros hijos? Y ahora, hermanos, ahora sí como quien dice, para que se nos salga la baba. Animales salvajes han sido domados como el león, el elefante, el oso y otros animales han sido, hermanos, preparados, han sido domados para obedecer. Y como resultado tenemos leones, elefantes y animales salvajes, sanguinarios, obedeciendo a su amo. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros hijos entonces? ¿Por qué los hijos entonces no quieren entender, no quieren obedecer, son rebeldes? ¿Qué está pasando? Si hay animales que son obedientes, si hay animales salvajes que también se someten, entonces como seres humanos estamos tan retrasados que los animales ya nos están llevando a tener un ejemplo mejor que nosotros. No, hermanos, Dios no se equivoca. Es más fácil educar a un niño que un animal. Es más fácil que un niño obedezca que un animal. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿En qué estamos fracasando los seres humanos? ¿En qué estamos fracasando los padres? Hay hombres que tienen éxito con los animales domésticos y animales salvajes. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano que estamos viéndonos en un fracaso en que nuestros hijos nos obedezcan? ¿Qué estamos haciendo mal? O más bien, ¿qué es lo que no estamos haciendo? Número 2. Los golpes de un padre o una madre, sin antes ser instruidos y educados los hijos, lo que hacen es que provocan la ira de los hijos, los desalientan, los desaniman.
La palabra de Dios dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí están aquí, hermanos? Nadie levante su mano, nada más quiero que sea honesto en su lugar. ¿Cuántas veces ha arrancado una vara de un árbol usted y le ha golpeado a su hijo? Se ha oído el zumbido en sus espaldas. ¿Cuántos padres de familia enérgicamente y enojados se sacan el cinto y le pegan al niño donde le tope la cabeza, en la espalda, en las piernas, en todas partes? El padre está enojado, el padre está furioso y agarra cintazos como si fuera un animal a su hijo. Y ahora la pregunta es: ¿cuál es el resultado? ¿Cuántos padres han agarrado un cable y han reventado la piel de sus hijos? ¿Y cuál ha sido el resultado? Escúcheme bien, hermanos. Parece que lo más fácil para nosotros es la vara, es el cinto, es la cachetada, es la patada. Pero la instrucción, ¿qué, hermanos? La enseñanza, ¿dónde se quedó? Por eso ve que Dios dice: no los provoquéis a ira, no los desalientes. Porque castigo físico sin instrucción, sin enseñanza, sin amonestación, lo que hace es provocar a ira al hijo, hermanos. Le voy a compartir esto. Cuando yo era un niño de 7 años, mi padre me agarró a patadas. 7 años de edad yo tenía. Esas patadas que me agarró mi padre a un niño de 7 años de edad, hermanos, nunca lo olvidé. Esas patadas que mi padre me dio a un niño de 7 años, siendo él mi padre, me desalentó. Me desanimó en mi vida, hermanos. De tal manera que aún casado yo tenía miedo todavía acercarme a mi padre. Yo viví con un resentimiento, con una tristeza, con un desaliento. Porque mi padre no fue un padre que me haya sentado y me haya dicho: mira, mi hijo, las cosas no son así. Las cosas deben de hacerse de esta manera. Y si tú lo haces, te vas a hacer daño. Nos vas a traer pena a nosotros. Vamos a estar preocupados. Nunca lo hizo, hermanos. Lo único que recibí de parte de mi padre fueron golpes. No lo di, hermanos. No estaba airado con él. Pero déjeme decirle una cosa. Sí, hermanos. Casi toda mi vida de niño a joven y hasta casado vivía desalentado por los golpes de mi padre. Y nunca se lo dije. ¿Cuántos niños, hermanos, hijos de los que están aquí, están viviendo exactamente lo mismo? Porque lo único que han recibido de su padre es grito, golpe, grito, golpe, grito, golpe, grito, golpe. Es todo lo que han recibido. Lo que ahora experimentamos, las matazones tan crueles que estamos escuchando, y algunos de ustedes que han visto, hermanos, esas cosas increíblemente crueles, la mayoría de personas que cometen estos actos son jóvenes, hijos, porque no nacieron de la nada, son hijos de padres que de alguna manera, hermanos, están sacando todo su odio, todo su coraje almacenado en su corazón. La Biblia es perfecta, hermanos. Dios no se equivoca. Y Dios está diciendo claramente: padres, no asperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, dice la Biblia, hermanos. Hay hijos que odian a sus padres. Hay hijos que han deseado matar a sus padres. Hay hijos que han matado a sus padres. Hay hijos que están desalentados por causa de sus padres, porque lo único que recibieron en la vida fueron gritos y golpes. Es todo lo que recibieron.
Entonces, hermano, los niños sí se pueden educar. Los niños sí pueden obedecer. Los niños sí pueden entender. Pero ¿qué está pasando? Número 3. Disciplina, corrección, amonestación, reprensión. No significa, hermanos, castigo físico. Hoy la mayoría de padres no hacen esto. Simplemente se enojan y golpean a su hijo. Y no solamente lo golpean con coraje, lo golpean cruelmente, lo golpean bien enojados. Pero no hay disciplina, no hay corrección, no hay amonestación, no hay reprensión. Solamente lo que experimenta el pobre niño o la pobre niña son golpes físicos a su cuerpo. Es todo. Le voy a dar esta ilustración. ¿Cree usted que sea justo que un maestro de escuela se ausente un mes de sus alumnos, que durante 4 semanas no les enseñe nada, al final del mes les ponga un examen y los niños reprueban el examen y el maestro les comience a gritar y los comience a cachetear y los comience a golpear? Eso no es justo, porque no les enseñó nada. Y es la misma condición de la mayoría de padres de familia. Lo único que están recibiendo muchos niños, hermanos, es el azote y el grito y el regaño de su padre. Es todo lo que están recibiendo. ¿Dónde se ha quedado lo que dice la palabra de Dios? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está la corrección? ¿Dónde está la amonestación? ¿Dónde está la reprensión? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y por eso hay padres que dicen, bueno, estoy llevando a mis hijos a la iglesia y siguen igual. Porque no es trabajo de los maestros ni del pastor, es su trabajo como padre de familia. Número 4. Voy a enseñarles el significado de la disciplina. El padre dice, vamos al cuarto, te voy a disciplinar. Y la madre dice, disciplínalo porque se portó mal en la clase. ¿Y sabe qué hace el padre y la madre? Saca el cinto y saca la vara. Vamos a disciplinarlo. Espéreme. ¿Eso es disciplina? Tan lejos hemos estado, hermanos, de lo que Dios quiere darnos a entender. El padre dice, llegando a la casa, chiquito, llegando a la casa, te voy a disciplinar. Vas a ver cómo te va a ir, te voy a disciplinar. Espérame, ¿azotar a un hijo es disciplina? ¿Qué significa disciplina? El significado, hermanos, de disciplina es un aprendiz, seguidor de su maestro. En sí, hermanos, la palabra disciplina tiene que ver fundamentalmente con la palabra discípulo, un aprendiz de su maestro. La Biblia dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos, y lo dice Pablo, en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es enseñar a su hijo buenos modales, principios morales, la honestidad y principalmente, hermanos, la disciplina a un niño, la disciplina a una persona, la disciplina a un alumno, hermanos, principalmente la enseñanza para un aprendiz, la enseñanza para un discípulo, hermanos, tiene que ir forzosamente acompañada con el ejemplo del que le está enseñando. Ahora, todos los que estamos aquí como padres de familia, le aseguro que todos hemos azotado a nuestros hijos más de una vez. Pero ¿cuántos estamos disciplinándolos bíblicamente?
Nos hemos convertido maestros y ellos son nuestros aprendiz que nos están siguiendo nuestro ejemplo. El ejemplo más grande que tenemos en la Biblia, hermanos, a Jesús le decían el maestro. Cristo tenía a sus discípulos y Cristo pasó buen tiempo con ellos, en el campo, en el monte, en el mar, en el templo, en el desierto, en los lagos. Y ahí estaban en las mañanas, a mediodía y en la noche. Y hermanos, era el tiempo que Jesús tomaba para enseñarle a sus discípulos. ¿Y nosotros? ¿Se recuerda, hermano, padre de familia, que un día usted le dijo a su esposa: mija, llegando a la casa, no se la perdones, no se la perdones, dale 10? Pero ¿se recuerda usted algún día que le dijo a su esposa: mi amor, ahí te encargo, yo me voy a trabajar, toma tiempo con el niño, toma tiempo con la niña, enséñale? ¿Se ha dado cuenta que nos hemos enfocado en el azote? ¿Y qué de lo demás? Por eso hay tantos jóvenes, hay tantas señoritas bajo el techo de nuestra iglesia, bajo el techo de nuestra casa, amargados, enojados, airados, diciendo: cuando cumpla mis 18 me largo de esta casa. Si los animales son educados, ¿cómo no vamos a poder educar a nuestros hijos entonces? Número 5, hermanos. La palabra corrección significa deshacer o borrar lo que se ha hecho mal y enseñar entonces lo correcto. La Biblia dice, hermanos, la vara y la corrección, separación. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ciertamente el muchacho va a requerir vara, el muchacho va a requerir un castigo físico, pero tiene que estar acompañado, hermanos, de la disciplina, de la corrección, de la enseñanza, del ejemplo. Es la forma en que vamos a poder lograr a nuestros hijos, hermanos y hermanas. La vara y la corrección dan sabiduría. Voy a darle este ejemplo. ¿Cuántas madres de familia hacen su tarea con sus hijos? Ven acá, hijo. Tu maestra me dijo que te sacaste 5. Y cuando menos quiero un 9. Y vente al baño. Y nada más se oyen, hermanos, los tablazos y los llantos. Pero yo digo, ¿qué madre de familia y padre de familia dice: mijo o mija, andas mal, siéntate aquí? Yo no sé, pero yo lo pude ver en mi esposa cuando mis hijos eran niños. Mi esposa enseñó, quizás, no sé si a todos o a los que batallaban más, a escribir correctamente. Les borraba lo que hicieron y hasta se ponían a chillar: me haces otra página. Y borraba a mi esposa y decía: así, mira, la E se escribe así y la I se escribe así. Y ahí estaba borrando y estaba enseñando cómo se tenía que escribir. A eso se le llama corrección. Borrar lo que está mal y después de borrar lo que está mal, enseñar cómo se deben de hacer las cosas. Pero hay padres que le dan el coscorrón al hijo: lárgate de aquí, no sabes hacer nada, déjame mejor solo. Espérame, esa no es corrección. Explícale que hizo mal y enséñale cómo se deben de hacer las cosas.
La vara y la corrección dan sabiduría. Hermanos, la verdad, me estoy encontrando en una situación en la cual me estoy dando cuenta la ignorancia, la pereza, la negligencia de los padres en educar a sus hijos. La palabra corrección significa deshacer o borrar lo malo, y es enseñar cómo se deben de hacer las cosas. Número 6. La palabra de Dios nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. Y luego Pablo usa una palabra más: y amonestación del Señor. En sí, esa palabra, hermanos, tiene que ver que cuando nuestros hijos se equivocan, tenemos que amonestarlos en amor. En primer lugar, hace más de 20 años, yo era un joven predicador, 29 años. Mi primer año como predicador, mis primeros meses de predicador. Me subí al púlpito en domingo por la mañana, estaba nervioso. Yo no había estado pastoreando una iglesia, es más, todavía ni siquiera graduaba y ya era pastor. Me equivoqué varias veces en el púlpito, en mi lectura. En versículos de la Biblia, hermanos, me enredé, me equivoqué, terminé avergonzado, humillado, que, hermanos, no quería saludar a nadie, nada más quería irme a la casa y lamentarme de mis grandes equivocaciones. Cuando termino de enseñar, hermanos, y estando yo avergonzado y temeroso y sintiéndome un fracaso y quizás hasta pensando, diciendo, yo no sirvo para esto, vino, hermanos, un hermano de la iglesia. Se subió al púlpito, llegó cerca de mí y me abrazó. Me puso su mano en mi espalda y me dijo: mijo, no te preocupes. No te preocupes. Un día lo vas a hacer bien. Estás comenzando. Te amamos y te queremos con nosotros. El hecho de que te hayas equivocado, eso no significa que no sirvas para esto. Próximo domingo, trata de hacerlo mejor. ¿Sabe qué fue eso? Una amonestación en amor. Usted ha tomado a su hijo y decirle: mijo, hiciste mal. Hiciste mal. Pero voy a tratar de ayudarte para que de aquí en adelante las cosas las hagas mejor. Es más, si se echaron a perder cosas materiales, no pasa nada, tú estás bien. No pasa nada, no te preocupes. Hermano, ¿quién amonesta en amor? Aún entre nosotros mismos como cristianos. Cuando alguien ha caído, cuando alguien se ha tomado un mal camino, hay condenación. Hermanos, Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino a salvar al mundo. La crítica y el chisme y la condenación deberíamos transformarla, deberíamos cambiarla en amonestación en el Señor con aquellos que están fallando, hermanos. Y especialmente estamos hablando el día de hoy con los hijos. Los hijos se equivocan, hermanos. Los hijos se equivocan. Pero qué bonito recuerdo vamos a dejar, hermanos, si los amonestamos y les enseñamos a hacer las cosas y los tratamos con amor. ¿Se ha dado cuenta que en la mayoría de casos como padres de familia
azotamos, castigamos físicamente, y con la chancla a veces, y con el cable, y con el cinto, y con la vara, y con el coscorrón, y con la patada. Pero ¿dónde quedó la disciplina? ¿Dónde quedó la corrección? ¿Dónde está la amonestación? Esas cosas que la Biblia nos enseña para tener éxito como padres, ¿dónde se quedaron? Para vergüenza nuestra, es lo que usan los domadores. Usan golpes físicos con los animales, pero pasan horas instruyendo a esos animales. Mejor ellos lo hacen con los animales que los padres con sus hijos. Yo creo que los hijos no requieren la vara toda la vida. Yo creo que los hijos deben llegar a un punto en que han llegado a entender, han llegado a obedecer, han llegado a madurar, que la vara desaparece. Si no estoy equivocado, y aquí tengo hijos conmigo, como a los 12 años ya no hubo vara para ellos. Se acabó. Ya no hubo vara. ¿Sería yo hipócrita estar diciendo esto o estar enseñando esto y delante de mi familia si yo no hubiese agarrado a mis niños, hermanos, en la mesa, cumpliendo con esto? Cuando menos 1 hora cada noche con mis niños en la mesa. 1 hora. Disciplinando, corrigiendo, amonestando, reprendiendo. Es que, pastor, mi hijo me ve con odio hasta como que me quisiera matar. ¿Qué pasa con esto? ¿Sabía usted que los animales domésticos y los animales salvajes son tan entrenados que aman a sus amos? Los protegen. Estaba viendo un perro entrenado, un perro disciplinado, que estaba con su amo, y vino otra persona y se le acercó, y el perro inmediatamente le mordió la cara para defender a su amo. Los caballos se dejan montar por su amo y se sube un desconocido, relinchan y patalean y lo tiran. Son animales. Dígame si como seres humanos hacemos lo mismo nosotros con nuestros niños. Díganos si no van a llegar a un punto de amarnos, respetarnos y obedecernos. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Otra cosa más, número 7, hermanos. La reprensión. El que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Ahora, la reprensión cambia un poco. ¿Qué significa la reprensión? Es una llamada de atención enérgica y con carácter. Que te sientes. Cállate. Que sepan que estamos en serio, hermanos. Pero todo es un proceso. Ya estamos llegando al punto de que no me está obedeciendo, no me está entendiendo. Ahora voy a usar de la reprensión. Y cuando ya he usado la reprensión, entonces, ¿cuál es lo último?
¿Cuál es la última opción que me queda si no entiende el niño o la niña? Entonces viene el castigo físico. Los niños no son animales, son seres humanos. Si los animales son domados, los niños pueden ser educados. Número 8. Ya te está rascando la cabeza. Todo este trabajo con mis hijos, pastor. Todavía hay un número 8 y un número 9 todavía. ¿Tú crees que tu hijo no valga la pena que inviertas en él? Mire cuánta gente invierte, hermanos, 2 horas con sus puercos. Que no los invirtamos nosotros en lo más amado de la casa, que son los hijos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir, la instrucción, es quien enseña cómo se deben de hacer las cosas. Muchas cosas nuestros hijos cuando son niños no saben, hermanos. Tienen que ser instruidos, tienen que ser enseñados. Y ciertamente es una gran tarea que se requiere paciencia, se requiere tiempo, pero vale la pena invertir en lo más precioso bajo nuestro techo, que son nuestros hijos. Pero hoy en día tenemos a padres y madres que son unos flojos, hermanos. Son buenos para muchas cosas, pero menos, hermanos, para educar a sus hijos. Y como yo he dicho una y otra vez, quien va a pagar el precio después va a ser ese padre y va a ser esa madre. Va a llegar el tiempo en que van a pagar el precio. Ese es trabajo, y sí, muchas veces es tedioso, es difícil, es cansado, pero qué felicidad y qué descanso trae después hacerlo. Ahora, hermano, quiero recordarles el trabajo de nosotros como padres sobre nuestros hijos: disciplina, corrección, amonestación, reprensión, instrucción, castigo físico. La pregunta es ahora esta, hermanos: ¿lo estamos haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿No cree que deberíamos de pedirle perdón a Dios y sentirnos avergonzados al analizarnos y decir, sí, cierto, yo puras cachetadas, pura vara, puro látigo, puro coscorrón, es todo lo que he hecho con mis hijos? Y has llegado a pensar que eso te va a llevar a tener grandes hijos. ¿Y todo lo demás dónde quedó? Todo lo demás. Yo daba devocionales a mis hijos. Ahí los tenía en mi mesa. Y les instruía, les decía, y les decía que tuvieran cuidado con quién se juntaban y lo que habían hecho mal. Y tomábamos un tiempo en que mi esposa me decía, mira, es que este hizo esto y esto y esto. Y ahí estábamos a la mesa, una mesa redonda, ahí en casa. Ahora, yo sé que quizás no he tenido todo el éxito, pero yo me recuerdo una de las cosas que yo les decía a mis hijos. Ahora, tú no lees la Biblia, por eso me criticas. Yo no estoy de acuerdo con el pastor que los hijos nada más tengan una novia y con esa se casen. Entonces tú quieres que tu hija sea una prostituta, que ande con un montón de, que sea como una perra.
que ande con un montón de perros. O que tu hijo sea como un perro, que ande con un montón persiguiendo a las perras. Eso es lo que tú quieres de tu hijo o de tu hija. Porque he escuchado a padres, hermanos, tan insensatos, tan ignorantes, que dicen: yo no estoy de acuerdo con el pastor. Pues si tú quieres estar de acuerdo con los perros, hazlo como los perros lo hacen. Se quedó muy callado aquí. Yo les dije a mis hijos, y yo repito, yo no estoy diciendo que he tenido completamente éxito en ellos, y ellos lo deben de recordar. Yo les dije: no ilusionen a ninguna muchacha. No saben el daño que le van a hacer. El día que ustedes pretendan casarse, una novia y a la boda. Así que pídanle a Dios quién es la mujer para su vida. No quiero que anden con esta y con esta y con esta y con esta, probando a ver quién de todas es. No, señor. Una, que Dios les diga quién, y con esa se casa. Yo recuerdo que es una de las cosas que les repetíamos a nuestros hijos una y otra vez. Y ahora mi esposa me estaba diciendo que mi hijo Héctor parece le recordó eso. Es que mami, me recuerdo lo que tú nos enseñabas. Hermano, tenemos que hacer lo que dice la Biblia, hermanos. Si queremos tener éxito, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que un día muchos de los que estamos aquí, bueno, somos una iglesia joven, la verdad, hermanos. Somos una iglesia joven. Pero muchos de los que estamos aquí, ahorita somos jóvenes y guapos, fuertes. Pero un día vamos a ser viejitos, hermanos. Y sabe, el mundo dice: tengo que asegurar mi pensión, tengo que tener un negocito, tengo que tener una cuenta en el banco para cuando ya sea viejo, no darle lata a nadie. No, hermanos. ¿Sabe? Los menonitas tienen una cultura en que ellos son responsables de sus padres cuando sean viejos y aún de sus abuelos. De tal manera que muchos de ellos tienen, hermanos, un cuartito cómodo atrás de su casa y le llaman la casa del abuelo. Mire, si mis hijos me desamparan, que no creo, que mis nietos hagan la cabaña del abuelo. Yo no estoy esperando tener dinero en el banco para cuando sea viejo. Yo estoy esperando que mis hijos tengan un buen corazón y mis nietos tengan un buen corazón, que mis últimos años me puedan cuidar. Pero dependerá de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque hay personas que hicieron millones de pesos en su vida y llegaron a ser viejos y los desampararon, y los hijos y los nietos se gastaron la fortuna, como le pasó a Luis Echeverría y a López Portillo. No, hermanos, si queremos una garantía de morir en paz, son nuestros hijos y nuestros nietos, pero dependerá de qué hacemos ahorita con ellos. Termino en este último pasaje, por favor, hermanos. Vaya, acompáñenme, por favor, a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Un pasaje muy conocido, hermanos. Deuteronomio, capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Enseñanza a los hijos, hermanos. Enseñanza. Ahora, hermanos y hermanas, se acabó el tiempo, pero déjeme decirle algo. Yo fui muy enérgico. Y no es que ya soy abuelo y ahora me estoy haciendo blandito, no.
Yo fui muy enérgico con mis hijos. Y hermanos, y sí les zumbaba duro. Pero esto que acabo de decirles, hermanos, yo lo hacía. Y yo me recuerdo, hermanos, después de que les daba una buena cintariza o una buena variza, se metían al cuarto. Hermanos, parecían viboritas, hermanos. Se retorcían de dolor. Pero yo estaba consciente que la vara y el cinto no los iba a matar. No pasa nada. No sucede nada. Nada más les va a arder por el tiempo necesario. Y sí van, hermanos, así, llorando, hermanos. No sabe el dolor que me causaba eso en el corazón. Pero yo sabía que lo tenía que hacer, hermanos. Tenía que hacerlo. Y me asomaba por la rejita de la puerta, hermanos, a ver qué estaban haciendo. ¿Cómo reaccionaron a mi disciplina? Ahí estaba yo, hermanos, mirando. Ya cuando estaban más calmados, hermanos, entraba o a veces me sentaba esperando a que salieran. ¿Y sabe dónde terminaban? En mis brazos. Bien dormidos, y ya cuando despertaban, papi, ¿qué vamos a cenar? Pregúntenles si me odian. Pregúntenles. Hermano, no es nada más el azote, hermanos. Es todo este proceso que la mayoría de padres no están haciendo. Que Dios nos ayude a ser buenos padres. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por enseñarnos. Gracias por estos pasajes fundamentales en la educación de nuestros hijos. Perdónenos, porque la verdad que todos los que estamos aquí, podría decirlo bien, hemos fallado. No hemos seguido al pie de la letra lo que debemos de hacer con nuestros hijos. Señor, ayúdenos a tener un corazón tierno y llegar al punto de tener que pedir perdón después de este culto a nuestros hijos. Si estamos conscientes de que están airados, desalentados, enojados con nosotros. Padre Celestial, si a mí me pasó a los 7 años y duraron más de 20 años esos sentimientos de desaliento, esos sentimientos de tristeza y de temor a mi Padre, que los arreglé hasta los 28 años. Yo creo que aquí hay padres que están en la misma situación, hijas e hijos, por errores nuestros. Perdónenos. Bendiga esta invitación. Salve a cualquier persona que está sin salvación. Todos orando, nadie viendo. Si Dios habló mientras toca el órgano, el piano, ¿por qué no le pides perdón a Dios? Decir sí, Señor, y Dios te va a bendecir. Arregla ese asunto con Dios. Decir, es verdad, yo les he gritado, los he regañado, los he azotado, pero no he tomado ese tiempo. Quizás aquí hay padres en esta noche que pueden decir, yo noto a mi hijo o a mi hija que tiene un mal sentimiento conmigo. Y creo ahora en esta noche entender, ¿por qué? ¿Por qué? Padres y madres de familia que tienen a sus niños pequeños, pase tiempo con ellos. Sea su maestra, sea su maestro. Siga esos pasos que no son pasos de un hombre, son pasos de Dios. Disciplina, que su hijo o su hija sea su discípulo, que cuando se equivoque lo corrija, que lo amoneste en amor. Si no entiende, la reprensión de seriedad, enérgicamente y con carácter. La instrucción, y si no, el castigo. Todo un proceso, todo un trabajo. Si los domadores, los amos de mascotas,
Los domadores de bestias salvajes han tenido éxito. ¿Por qué nosotros no? No solamente somos seres humanos, somos hijos de Dios y tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo para tener éxito con nuestros hijos. Ahora habrá alguien aquí que dirá: predicador, yo estoy visitando la iglesia, yo no sé a dónde iría si muriera hoy. Quisiera entregarme a Cristo en esta noche, pastor. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Si hay alguien así, levante su mano, queremos ayudarle. Padre Celestial, gracias por darnos esta enseñanza tan necesaria. Ayúdenos y ayude a cada padre de familia. Perdónenos y ayúdenos a tomar el tiempo para pedir perdón. Ahora entendemos que no solamente los hijos tienen que pedirnos perdón, sino que como padres tenemos que llegar al punto de pedirles perdón por no haber hecho las cosas como usted nos lo ha dejado en la Biblia. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.